mucho a la izquierda argentina, como a Del Caño y la doctora Breman, que dicen queremos un gobierno de los trabajadores, pero no aclaran de qué trabajadores, porque se imagina usted que trabajadores son todos, desde los científicos hasta los médicos, pasando por los médicos, por los ingenieros, por los astrónomos, por el que nos limpia la cuneta, nos recoge los residuos domiciliarios. Todo eso son trabajadores. También somos trabajadores los profesionales. Entonces, trabajadores somos todos. Ahora, ¿a qué trabajadores se refieren? Ellos no lo aclaran. Pues yo no creo que una persona que no puede conocer la Constitución, que es analfabeto, pueda manejar un país. No sé, me parece que no es adecuado, como no es adecuado que un abogado, en el caso mío, esté en un hospital usando el bisturí para operar. Es decir, todos tenemos especialidades, o tenemos oficios o profesiones. Entonces nadie puede ser excluido. Pero hablar en general, el gobierno de los trabajadores, como si Ilia no fuera un trabajador, y mire qué presidente fue, el mejor de la República Argentina. Como Belgrano, que era abogado, hasta hizo de general, terminó siendo general. Se especializó en las armas, también en la independencia de América. Por eso hay que ser muy cuidadoso y muy respetuoso. Yo hoy lo escuchaba a Graboy hablar de Milei con un respeto importante, que no lo veo en otros políticos que directamente lo están atacando, lo están matando, y ya lo condenan, ya le dan una sentencia, empezando por los periodistas y por los políticos. Sentencian a todo el mundo, menos se sentencian ellos, porque ellos son la Madre Teresa de Calcuta y nosotros somos los demonios. Ahora, ¿cómo rompemos esa realidad que nos toca vivir? Donde antes que un juez imparcial lo condenan cualquier periodista, sobornado por los dueños de los medios de comunicación, precisamente para que hagan daño. Esta es la ventaja que tenemos los periodistas de esta radio. Nadie nos soborna, nadie nos paga más que el sindicato, todo es normal, acá no hay pauta publicitaria. Y cuidado, porque yo siempre aclaro, nosotros no tenemos pauta publicitaria de nadie. Esta radio no tiene pauta publicitaria, ni del gobierno nacional, ni de los gobiernos provinciales, ni de los empresarios, ni de otros sindicatos, ni de ninguna institución. Entonces me van a decir mucho, doctor, pero usted no está mintiendo, porque escuchamos propaganda de Lalo Ruiz. Sí, pero la propaganda de Lalo Ruiz es de él. Él hace un programa que le gusta mucho a la gente. Un ejemplo que pongo: él tiene avisadores, el gremio ni esta radio sabemos cuánto le pagan, cuánto es. Lo que sí sabemos lo que él tiene que pagar. Claro, porque él alquila el espacio. No alquila tampoco. Compra el espacio. No, tampoco lo compra. Él lo que hace es, tiene un préstamo del gremio y de la radio para que él haga su programa. Claro. Ese préstamo equivale a un monto, no es un préstamo gratuito, es un préstamo con carga, un mutuo con carga. Mutuo se llama préstamo en derecho, con carga. ¿Cuál es la carga? Bueno, por lo menos, ya que viene y ocupa un espacio, por lo menos pague el gasto de operador. Ni siquiera se cubren los gastos de energía. Es un aporte del sindicato y de la radio Ilia
a la comunidad. Es un aporte que hacemos los vecinos, porque acá no tienen que pagar. Usted cuando ve que un periodista le hace una entrevista a un político, va a un precio, generalmente va a un precio, tienen que pagar. Acá nosotros tenemos una persona a quien la queremos mucho, por lo menos yo y muchos de los dirigentes de este gremio, que es la señora Elena Castán. Elena Castán está adherida al Conseguro de Gremio y ella vino y pidió un espacio prestado, se hace cargo de los gastos de operador, y nosotros no sabemos ni le preguntamos de dónde saca los recursos para hacer el programa que ella hace. Pero ella, tenemos entendido que un periodista de una radio le hizo un programa, la invitó a un programa para hacer una entrevista y tuvo que pagar la entrevista. Bueno, acá nadie paga entrevista que haga el gremio o que haga la radio del sindicato. No, señores, esto es un aporte de los trabajadores municipales afiliados al sindicato municipal, no cualquier trabajador. El trabajador que tiene amor por este gremio, que se preocupa por este sindicato, que se preocupa por nuestras instalaciones. Ese municipal, afiliado al sindicato municipal de la 19 departamento de la provincia, eso hace un aporte a la comunidad, porque la comunidad se nutre de mucha información que damos en esta radio, consejo médico, consejo en derecho, todo eso es un aporte de los trabajadores hacia los vecinos, de donde tiene alcance esta radio, que es la mayoría de los departamentos de la provincia. Y acá no la solventa el Estado. Nosotros a los vecinos, a los ciudadanos de la provincia de San Juan, no les cuesta un centavo esta radio. Esta radio es nuestra. Fíjese usted qué diferencia. Entonces acá no hay periodistas que le van a mentir. Porque nosotros también a los periodistas que son empleados y en blanco, no en negro, los controlamos. La comisión directiva controla qué dicen los periodistas. Porque no porque son periodistas o son empleados del gremio van a poder decir lo que se les antoja y ofender a los oyentes o ofender a nadie. Y cuando se habla de los políticos, hablamos no del ser humano en su vida privada, en sus manifestaciones privadas que no está al alcance de los jueces, la vida privada de los ciudadanos. Está exenta de los jueces y únicamente Dios sabrá tomarle rendición de cuenta qué es lo que ha hecho en su vida o lo que hace diariamente. Ahora, los políticos, cuando ejercen un cargo público o una función pública, por supuesto que nosotros tenemos el poder de evaluarlo, de criticarlo o de felicitarlo, porque eso es la democracia. Ese es el funcionario público en un régimen republicano y democrático. Entonces nadie tiene la intención de ofender a él, a la persona, en función de ser humano o de persona. La respetamos. Ahora, como políticos tenemos que evaluar, porque cuando tenemos que elegir, tenemos que saber por qué elegimos a Juan y no a Pedro, o por qué elegimos a Esteban y no lo elegimos a Carlos. Tenemos que saber, y para eso evaluamos la conducta del político. Generalmente vemos que los políticos entran pobres, muchos, y salen ricos. Y ya los que están muchas veces gobernando, ya están ricos, y salen más ricos todavía. Y la contrapartida es los pobres, la gente, que la acostumbran, como la metáfora que la señora Marina
puso en el programa de la radio de los cerdos salvajes. ¿Ves? Se dedican a eso, a acostumbrarlo a la pobreza. Lo dice un alumno al profesor de una universidad. Entonces, claro, tengamos una legión de planes sociales de pobres, no les enseñemos a trabajar, no creamos fuentes de trabajo, entonces los recursos del Estado son aportados por los ciudadanos que producen, productores, empresarios, chacareros, ingenieros, médicos, abogados, que se ocupan de defender a la gente en caso de ataque o en caso de que se le viole sus derechos constitucionales o se le violen su derecho de propiedad. Pero ¿qué ocurre? Que lo que tienen que velar por los ciudadanos es el Poder Judicial, y el Poder Judicial está más politizado, con política partidista, más al lado de los empresarios, de protegerle las ganancias y las superganancias y los abusos también. Con una justicia así nunca va a haber paz social, nunca va a haber justicia en un país. Si la justicia se convierte en parcial para defender a las corporaciones, para defender a los políticos que lo ponen en ese cargo, por eso quien habla, abogado, con la experiencia y lo que yo pude investigar y estudiar desde el Colegio Nacional, que empezamos a estudiar la Constitución, aprendí e hice un proyecto, un aporte al país, pero claro, el aporte que yo hice no le conviene a los políticos, es que a los jueces los elijamos nosotros. ¿Por qué uno se pregunta, por qué yo tengo que elegir a un presidente, tengo que elegir a un senador, a un diputado, y que ellos elijan a los jueces? ¿Por qué no los elijo yo directamente como lo elegimos a ellos? ¿Y por qué no los elegimos por un periodo? Y que está bien, yo estoy de acuerdo que los jueces se reelijan indefinidamente, se reelijan, pero por los ciudadanos, por nosotros. Entonces, cuando vemos que un juez se aparta de la Constitución para defender a los poderosos en contra de los débiles, no lo votamos y el juez deja de ser juez. Pondremos a otro que nos responda, que sea leal a la Constitución y leal a los ciudadanos, sin importarle si es negro, si es blanco, si es trigueño, si es rubio, si es morocho, si tiene pelo negro, si es de un partido político, si es un empresario poderoso. No, todo igual ante la ley, y lo dice la Constitución Nacional, el artículo 16. El artículo 16 de la Constitución Nacional dice que todos los habitantes del país somos iguales ante la ley. Y mire si se cumple la Constitución. Iguales ante la ley. Resulta que un diplomático, un embajador, gana $22.000 mensual y se jubila con el 100%. El que gana 22.000, le estoy poniendo ejemplo, pero hay mucho más ejemplos, gana $22.000, sin hablar que es el jefe de la embajada, choferes, automóviles, plata para la fiesta, las recesiones. Y cuando un jubilado que ha trabajado 30 años, 40 años y se jubila con el 67%, ahora cerca del 70% ahora, del salario que hasta ese momento estaba percibiendo, y no tiene el 82 móvil, no tiene el 100% como tienen el Poder Judicial, los organismos de seguridad tienen el 100%,
los embajadores diplomáticos, el 100%, se retiran con el 100%, los agentes de seguridad y el personal jerárquico del Poder Judicial, que son los que más ganan. Un juez de la Corte Suprema está en 4 millones de pesos, se jubila con el 82% móvil, que nos lo sacaron Menem y Cavallo. Nos sacaron el 82% móvil de la vieja ley, de que teníamos desde el comienzo. Entonces ahora, los que tienen esos privilegios siguen como jubilados hasta que se mueren ganando así. Y el pobre jubilado, el resto del país que no tiene el 82% móvil, le dan una fórmula de movilidad que termina siendo pobre y algunos indigentes. Esta es la realidad. La realidad que, claro, ¿por qué persiste esta realidad? Porque hay ciudadanos argentinos que dicen: yo no me meto en política, a mí no me interesa la política. Es gravísimo error, porque si no le interesa la política, va a estar sujeto a los malos políticos, a las malas políticas, y siempre va a estar condenado a la ignorancia, a la pobreza, salvo que sea empresario, que ahí sí le interesa la política, porque usan la justicia al servicio de los poderosos, no a la justicia del débil. El débil no tiene nada, tiene hambre, miseria y pobreza. Y lo que representan a los trabajadores en las cúspides son ricos, son superempresarios, o no lo hemos visto, con mansiones, con yates, hasta con aviones. Los representantes de los trabajadores. ¿Y quién lo elige? Los trabajadores. ¿Y por qué? Porque estamos en la ignorancia. No nos damos cuenta que nos viven, nos traicionan y nos engañan. Pero nosotros lo votamos. Nosotros nos prestamos para los dirigentes que no se venden, calumniarlos. Nos prestamos y los calumniamos. Por eso, le voy a leer qué dice Evita. Y yo no soy peronista, pero la amo Evita. Yo soy un discípulo, un aprendiz del doctor Arturo Humberto Illia, el mejor presidente de la República Argentina de todos los tiempos. Pero ¿qué dice Evita? Esté atento después de este tema musical, que se lo voy a leer. De su puño y letra lo escribió el libro que se llama Mi Mensaje. ¿Qué dice ella? Porque le habla a los gremialistas y le habla a los peronistas, a los justicialistas. Le deja escrito su mensaje. Yo no he visto un peronista que llame a esta radio cuando yo leo esto y diga: tiene razón Evita, y yo soy uno de los privilegiados. Soy uno de los que dice, soy un ambicioso, como dice Evita. Bueno, si los argentinos no entendemos esto, no entendemos el amor al prójimo, primer mandamiento del cristianismo, de los evangelios cristianos, y primer mandamiento de la Biblia, de los hebreos, del pueblo hebreo que le llaman judío o israelí. Primer mandamiento, incompleto, porque el de la Biblia, el de los hebreos, no dice y al prójimo como a ti mismo. Eso lo incorporó Jesucristo, que ahora todos estamos alegres porque va a resucitar hoy.
entonces estamos contentos. ¿Sí? Y al mismo momento que estamos contentos le clavamos un clavo más en la cruz de Jesucristo.